elección porteña puede haber marcado seguramente una hoja de ruta para ese tipo de acuerdos políticos que uno se debe venir. Em, la elección porteña tuvo bastantes singularidades eh, y muchos pronósticos, ¿no? Muchas encuestas dando vueltas, muchos sondeos que en general no estuvieron muy cerca, pero hubo uno, hubieron un par, pero hubo uno puntualmente que hace la consultora de un amigo de la casa, que la verdad que le estuvo casi ahí, que le pegó Le casi, pegó bien, casi, bien. casi de lleno, casi acertó la cabeza de la quiniela. Estamos hablando del sondeo que hizo DC Consultores, que lidera nuestro amigo Aníbal Urios, con quien estamos ahora en contacto. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? José Picón, Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo va? José, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada te felicitamos, porque fuiste uno de los pocos que anduvo, Sí, sí, que anduviste bastante cerca del sí. resultado final. Acertaste. Anduviste muy cerca de lo que sacó Adorni, por cero y algo, Sí, ahí nomás, ahí, 0,7 creo que por estuvimos ahí. 0,7. 29, sí, 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 7 creo que nos daba a nosotros. sí. Y sacó Eh, 30 y... también acertaste con Santoro segundo y los Penatos tercera lejos, que era un dato Metimos que, la claro, trifecta. Sí, la metimos trifecta. trifecta. Y anduviste también muy cerca, veo, del porcentaje que sacó la Reta también. Eh, Sí, el que nos cerró, no erramos mucho, pero el registro era de Marra. el de Y Marra, creo sí. que, sí, creo que ese voto definió ahí a lo último tirarse por Por Adorni. Y Adorni, no. claro, Él exactamente. Bueno, eligió Coca-Cola y no Manaos. sí, Sí. exactamente. Bueno, Aníbal, vos, ¿qué estabas viendo en la previa de selección? Con estos números que vos tenías antes de la elección, Sí. ¿qué es lo que estabas viendo que finalmente se terminó reflejando en el resultado final? Bueno, nosotros lo que hacemos siempre, ya entendimos algo que es importante, que poder transmitirlo también para todos los que están en política. Entendimos que cada elección es única, que nacen y mueren, que es muy difícil proyectar una elección sobre otra. Ujú, Por eso creo que la de Buenos Aires habrá que analizarla de otra manera. Si bien hay algunos matices que sí pueden traspolarse, la generalidad no. Entonces dijimos, bueno, a ver, esta es una elección distinta, es única, no se están jugando los cargos de legisladores, acá se está jugando otra cosa. Entonces empezamos con la primera investigación, que fue en el mes de marzo, empezar a siempre lo que buscamos primero, ¿no? La negatividad, dónde está centrada. ujú, Y lo primero que arrojó esa encuesta fueron 2 o 3 puntos muy interesantes que nos permitieron evaluar en la segunda. Lo primero fue que la gestión de Jorge Macri no era buena, ¿no? claro. Ya el 62% estaba desilusionado. Dijimos, Ujú, bueno, el PRO no es el PRO de la fuerza que tenía la gestión de Mauricio o de Horacio. Dijimos, hay algo acá que puede llegar a venir un pase de factura. sí. Después, bueno, los errores de campaña de los Penatos favorecieron eso, ¿no? Porque fíjate, lo mostraba mucho a Jorge Macri, hablaba Jorge Macri, hablaba mucho de la gestión cuando la gestión no era la mejor. Después evaluamos al PRO, dijimos, bueno, a ver, saquemos un poco la gestión de Macri y Jorge y veamos un poco el PRO. El Ujú, PRO se había transformado para el ciudadano de Cava en más de lo mismo. Ya no era la versión nueva, evolucionadora, con un empuje hacia adelante, sino que era ya más un pasado. Dijimos, opa, qué dato interesante. Y claro. después volvamos a Mauricio Macri y bueno, la gente nos daba fin de ciclo, ¿no? Como que ya se tenía que retirar. Dijimos, bueno, ese combo le va a pesar mucho a la candidata. Ujú, Y después evaluamos un poco para ver la negatividad, dónde estaba parado Santoro, si Santoro era el refresh del peronismo o era Cristina. Y sí, para casi también el mismo porcentaje, 60 y pico, era un candidato kirchnerista. Dijimos, bueno, eso está todo del lado del hombre que no quiero y del otro lado te queda donde no te queda más nada. claro, Entonces claro. dijimos, bueno, la polarización va a ser esa, Ujú, lo viejo contra lo nuevo. ujú, Y jugamos con un montón de escenarios, ¿no? Adorni Santoro, Santoro Lupinato, los Penato Adorni, y en todas las polarizaciones que hacía, arriba Adorni, que hemos listo gana. En claro. marzo, lo que hablábamos en el mes de abril y de mayo era saber qué porcentaje.
y si la polarización se mantenía. Entonces hacíamos más preguntas referenciales de control, digamos, ¿no? Se mantiene la conducta electoral, va por ese camino. Y eso lo destaca Clarín, que es muy bueno, que dice que fuimos la primera consultora que desde el primer registro dijimos que ganaba Adorni. Claro, porque la mayoría tenía que iba liderando Santoro, ¿te acordás? Sí, Incluso el sí, propio Mauricio Macri dijo, va a terminar ganando Santoro, ¿no? O sea, hasta sí. los datos que manejaba el PRO no se estaban en sintonía con lo que estaba pasando. No, para nada. De hecho, a nosotros nos corría un frío por la espalda, que ni te digo, porque habíamos quedado solos de un lado. Claro. Y estaban todos los demás, líderes, encuestadoras, estaban todos con otra película. Y dijimos, a ver, le estamos ahorrando mucho. Y dije, bueno, vamos a hacer la de abril, a ver qué pasa, porque estamos solos. Y ya después en abril empezó a aparecer Isasi Brutman, que tenía un registro, no con los porcentuales, pero sí decía ganador, y bueno, y apareció otra más, creo que el equipo mide, y ya éramos 3. Dijimos, bueno, ya estamos tan solos. Claro. Y bueno, y creo que Giacobbe se sumó a los últimos días. Ya, bueno, terminamos siendo 4 la que teníamos el registro del triunfo de Adorni. Técnicamente son presenciales las encuestas que haces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿el ausentismo perjudicó más a Santoro o te crees que se repartió más o menos igual? Bueno, lo primero, nosotros tenemos un método, la verdad, que nos viene dando muy buenos resultados, porque bueno, en los registros, creo que la única que no nos coincidió con las elecciones fue las PASO, que ahí eso fue un error que no nos pasó en esta, que nosotros pensamos que iba a polarizar Milei con Burrich y no leímos que eran similares, ¿no? Y bueno, ese fue nuestro error, ¿no? Pensar que la gente no iba a cambiar el voto el domingo, lo terminó cambiando. Esa fue la única que tuvimos en error de las últimas 20, o sea que dijimos, bueno, el sistema nuestro funciona. Y es muy amigable porque te llega el teléfono y vos lo contestás cuando querés. Es un cuestionario que no tiene un tiempo. Vos lo contestás, te llega y lo resolvés cuando vos querés. Ya vimos que las telefónicas son muy invasivas, siempre te llaman cuando estás haciendo algo, parece a propósito, ¿viste? Estás haciendo algo y te llaman, ¿querés contestar esta encuesta? Sí. Y encima todos casi tienen las mismas muestras, porque esas muestras se venden. O sea que no hay nada nuevo ahí detrás. Claro. Por eso también puede ser que la pifia de todos sea la misma, porque todos usan medianamente la misma base de datos. Y después, bueno, el secreto también es la forma de preguntar, ¿no? ¿Qué estás buscando? Si evaluás el comportamiento o solo preguntás para dejar tranquilo a alguien. Eso de imagen e intención de voto solo. No te va a dar una lectura del panorama. Tenés que jugar con muchas otras cosas más para entender por dónde puede llegar a pasar esa famosa intención de voto, ¿no? Claro. Y la otra pregunta era lo del ausentismo. Exacto. Nosotros pensamos que iba a haber más gente por el hecho que se jugaban muchas cosas nacionales. El liderazgo, fin de ciclo, resurgimiento del peronismo. Entonces había un condimento extra que la gente quizás iba a ir a votar. Nos sorprendió, te soy sincero. Yo creo que, como dice ustedes, me parece que a todos le pegó, me parece que a la clase dirigente le pegó ese faltante. Sí. Creo que a todos por igual. Sí. A lo mejor, Aníbal, la gente vio que se estaba librando una batalla que no tenía que ver con cargos legislativos, sino que era una batalla propia de la política, digo yo. Quizás movió un poco eso, ¿no? Digo, en el ausentismo. También es cierto que las elecciones de las provincias, las que han sucedido hasta hace poco tiempo, tampoco tuvieron gran asistencia, ¿no? No. Yo creo que el enojo todavía sigue de la gente con la clase dirigente. Me parece que fue una pausa lo de Javier Milei y todavía siguen evaluando a nuestros dirigentes. Creo que seguimos con el casillero de la confianza vacío, por lo cual van a tener un arduo trabajo todos los dirigentes en volver a conquistar a la ciudadanía, porque se ve en las elecciones, ¿no? Y aparte también se ve en que nadie supera un caudal de votos interesante, ¿no? Fíjate que el que ganó por 30 puntos. Sí, por eso. ¿Tenés medido en relación a lo que había sacado Milei en la PASO, Adorni, cuánto anduvo? ¿Más o menos en lo mismo? ¿Sacó un poco más? Sabés que no tengo ese dato. Íbamos a empezar a trabajar a ver una comparativa, a ver... creo que han hecho varias páginas, cómo se movió también el electorado en las distintas comunas de Cava. Y me voy a poner a sacar algunas conclusiones. Sí, no me he puesto, te soy sincero. Terminó la elección de Cava y viajé a Mendoza.
Estuve dando también un seminario de comunicación y estrategia y volví ayer a la noche. Y hoy me puse a laburar, así que no he tenido mucho tiempo, te digo. Bueno. Para el electorado, ¿sigue representando a La Libertad Avanza o concretamente Milei lo nuevo y frente a todo lo demás que me parece vetusto, anquilosado, superado? Mirá, creo que La Libertad Avanza es un vehículo y un sello que si no lo conduce, si no lo sientan a Milei en el autito, no camina. Un dato que nos arrojó la encuesta de abril era que La Libertad Avanza tenía más intención de voto que Adorni. Eso fue los primeros días de abril, la largamos y nos daba 40 puntos La Libertad Avanza y en ese momento teníamos un registro de 22 Adorni. Claro. Dijimos, esto está al revés de la ecuación de los últimos años, donde pesaba más el candidato que el partido, ¿viste? Dijimos, algo pasa. Entonces dijimos, no, vamos a analizarlo. La Libertad Avanza es Milei. Y bueno, yo no sé si el presidente leyó nuestra encuesta, porque debe tener muchísimo registro, pero después empezó la campaña Milei Adorni. Claro, sí. De hecho, jugó muy fuerte el presidente, estuvo no solo en el acto de cierre, sino en varios más. Sí, se quedó sin ir a Roma a la ascensión del nuevo Papa, ¿no? Sí. No fue, bueno, cuando no viajó, ahí yo te puedo, una sinceridad, yo ahí me empecé a quedar tranquilo y dije, ya ganan. Sí, era una señal de que le iba a ir bien, claro, sí. Era una señal. Era una señal, ahí me empezó a bajar un poco el tema de, como quien dice, no, estábamos medio con el agua en la frente, empezamos a respirar un poquito. Pero yo creo que jugó fuerte por eso y fíjate que lo hizo crecer unos puntos y eso es comparativo que cuando no se involucran y tenés una persona X en alguna provincia o una ciudad, con el sello no le alcanza si no está involucrado Milei. ¿Sí? Claro. Si no se involucra, o salvo que el candidato sea algo del riñón, algún funcionario, porque en esto Adorni arranca con 22, ¿no? La gente lo visualizaba como La Libertad Avanza. Claro. Pero iba yo y sacaba 5 puntos. Claro. Si no me apoyaba Milei. Claro. Fíjate, hicimos la de Mendoza, viajamos justo con una encuesta bajo el brazo, también para generar un poquito de ruido, y la continuidad de Cornejo es Petri. No, bueno, pero es un miembro del gabinete, ¿sí? Lo referencian con Milei. Creo que esa ecuación, sumado a que Milei esté presente, y es una cosa que cuando vos vas con el sellito solo, no te alcanza. Claro. Aníbal, ¿cómo crees que queda el PRO ahora, digamos, en su bastión derrapó y feo, ¿no? Porque sacar 18 puntos, es una pérdida enorme, más allá de que lo que fue Junto por el Cambio estaba fuertemente fragmentado. Digo, en términos políticos, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo queda eso? Bueno, yo creo que, perdió de local. Es, digamos, perder ya el lugar donde vos sos fuerte y te deja muy preocupado, y creo que tendrían que hacer una lectura para adentro, ¿no? Creo que Macri no sé si lo está haciendo porque es muy difícil que los líderes lo hagan, ¿no? Porque se tienen que echar la culpa. Claro. Yo digo, a ver, ¿qué fue el error de la campaña? Y tenés que mirar adentro y al primero que mirás es al que armó la estrategia. Sí, la estrategia de desdoblar incluso está en plena discusión. Totalmente. Eso, ¿no? Claro, sí. Totalmente. Entonces, y creo que Mauricio está echándole más culpas a un video y a los que se fueron, que él mismo decir, llegó un momento de que o yo me corro y dejo que empiece a resurgir de nuevo, o me lo llevo conmigo puesto al PRO. Y me parece más la segunda opción. ¿Y cómo ves ahí, Aníbal, ahora el hecho de que, cómo crees que va a impactar el resultado en el armado en la provincia de Buenos Aires? Todo el mundo dice, va a haber algún acuerdo, habrá que ver en qué términos el PRO y la Libertad Avanza, pero que al PRO no le quedó mucho margen como para intentar ni siquiera una aventura de recrear Juntos por el Cambio o ir solo, ¿no? Es como que buena parte de su electorado ya fue captado por la Libertad Avanza, pareciera. Totalmente. Primero se le llevó el discurso de lo novedoso y con una impronta mucho más pragmática. Creo que el PRO en algún momento fue más tibieza que impronta profunda. Me parece que la profundidad de la Libertad Avanza se quedó con todo ese discurso. Por lo cual saben que solo ya no pueden, porque ya perder Cava
indica que solos no van a poder. Ahora vendrá el tiempo de ver qué se negocia, ¿no? Porque es cierto también que la provincia de Buenos Aires tienen buenos referentes, Claro. tienen intendencias y tienen una estructura que la Libertad Avanza tampoco puede desprestigiarla. No, Pero claro. bueno, evidentemente el dueño de la lapicera es Javier Milei, por lo Sí. cual yo creo que se va a dar más un acuerdo de listas donde va a haber nombres del PRO en lugares preponderantes. Me imagino, no sé, un Santilli segundo, qué sé yo, o un Ritondo ahí en los primeros puestos de la lista, o algún intendente con buena gestión, pero no creo que estarían encabezando la lista. Me parece a mí que viendo el panorama, y creo que Javier Milei es un buen lector del panorama, cabeza me parece que es Burrich o Esper. Ajá, mira vos. Me parece. Ajá, mira. Jugando a esto de los miembros del gabinete, ¿no? Ajá, mira vos. Ayer alguno me dejó trascender de que guarda a Patricia Bullrich en la provincia, en el 7 de septiembre, para ir contra Cristina en la tercera. Sí, no sería no sería desdeñable, ¿no? Sí, Está muy identificada con lo que sí, es el sí. gobierno nacional, Patricia Bullrich, ¿no? Claramente, sí. Muy identificada, tiene buena imagen, es sinónimo de combatir la inseguridad, principal problema de la provincia de Buenos Aires, no sería descabellado. El tema hay dos ecuaciones que habrá que ver. Primero, siempre pasa para Patricia, que tiene muy buena imagen y una buena impronta de solución de problemas, pero cuando va a las urnas algo le está faltando, ese sprint final, ¿viste? Como Claro, que no sí, terminan de la gente de meterle el voto. claro. Pero bueno, ahora el vehículo de Libertad Avanza, creo que bueno. Y después la otra ecuación es que ella quiera, ¿sí? Sí, Que por ahí lo más difícil. claro. Parecería menos pensar que quiera jugar. Parecería menos complicado ir como primera candidata a senadora por la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, yo pensé que le iban a poner en la ciudad a Patricia, pero me parece que está muy muy cómoda en el cargo y tiene otras expectativas. Me parece a mí, ojo, leyendo un poco el panorama. No estoy en la mesa como para saber de qué se habla, pero estoy viendo eso. Y si no, será esperar, me parece. Sí, sí. Una pregunta. Plan B. Aníbal, el tema es así. ¿Vos creés que lo nuevo, evidentemente, a nivel nacional, a nivel Ciudad de Buenos Aires y demás, es la Libertad Avanza? En la provincia, ¿qué rol ves en ese sentido para Kicillof y alternativamente para Cristina? O sea, Kicillof es lo nuevo del peronismo y puede opacar en parte a la Libertad Avanza. No, Kicillof me parece que todavía le falta ordenar la casa, porque yo lo escuché a miembros del gabinete y no sé si Kicillof se ha manifestado de la misma manera. Hay como una tibieza. Bueno, pero somos kirchneristas, pero bueno, Cristina me parece que el momento se le fue terminando. No terminan de decir, bueno, somos nosotros y vamos para adelante. Saquemos lo que saquemos, este es el nuevo peronismo y encolúmbense el que quiera y el que no nos enfrenta. No lo veo así todavía. Sí. Y si no se plantea de esa manera, hay una tibieza que no te termina de definir quién de los dos tiene realmente el poder del peronismo. Vos decís Y eso confunde. Que la pelea de Kicillof tendría que ser enfrentar a Cristina con una lista propia, de alguna manera, aunque gane la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Para mí sí, creo que sí. Si van a jugar a la estrategia de seguir conviviendo, va a durar una elección. Sí. Pero no más que eso. Porque bueno, ya Cristina le está pasando lo que le pasa a Macri, hay un techo. Más de eso no sacan. Se transformó tenemos esto y nos cuesta muchísimo lograr 2, 3, 4, 5 puntos más, que para una elección de esta magnitud de que estamos hablando, fíjate que Adorni gana por 3. O sea, claro. Entonces yo creo que para correr, esto en política es así, para correr lo tenés que echar, nadie va al paso acostado solo. Sí. Y más en el peronismo. Bueno, Kirchner lo hizo con Dualde, y si vamos para atrás, casi todo decía, bueno, el tiempo es el mío, pero tenés que mostrar que el tiempo es el tuyo. Sí, Menem con Cafiero, sí, cada 20 años el peronismo da esas batallas, ¿no? Bueno, vos sabés que lo que vos planteás es una lectura en la que coinciden algunos de los ministros de Kicillof, los más cercanos a él. Que si no se enfrenta a Cristina va a ser muy difícil
que emerja como algo, como una renovación del peronismo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo definen eso, ¿no? Claro, y eso lo va a definir él solo. ¿Sí? ¿Qué perspectivas tiene de futuro y cómo está leyendo el panorama? Pero bueno, yo también hablo con algunos dirigentes del peronismo y me manifiestan también eso, ¿no? No vemos claridad, todavía hay como una tibieza rara que no nos permite a nosotros tampoco definir. Muchos ya también me dijeron, mira, yo en esta ni quiero jugar, porque todavía no sé para qué bando jugar. Entonces, a ver si me equivoco, me voy por un lado y termina ganando el otro, me voy de un lado y me termina ganando el otro, y me quedo afuera. Entonces también está, para jugársela también muchos tienen dudas. No, sí, seguro. Bueno, Aníbal, te agradecemos muchísimo el contacto como siempre y te volvemos a felicitar, porque la verdad fuiste uno de los pocos que estuvo ahí, que estuvo ahí. Espero que nos sigas atendiendo, no te agrandes, para nada. No, seguimos como siempre, con la misma humildad, porque aparte, esto es como todo. El día que vos le errás, después se te viene todo encima. Seguro, entonces, bueno. Seguro. No, pero estuvo bueno que nos aclararas cómo fuiste construyendo esta idea de que efectivamente la Libertad Avanza podía ganar en la provincia de Buenos Aires, más allá del número frío, no, de todo cómo se fue construyendo esto, y que te dio finalmente la certeza de que el resultado iba a andar por ahí, ¿no? No, además hay otro detalle. Hay un cuestionamiento muy serio a algunas consultoras que le pifian. Y resulta que en ciencias sociales las mediciones son siempre complicadas, ¿no? No son resultados absolutamente probados y comprobados. No. Pues lo que tienen que entender a veces muchas consultoras que algunas operan. Ya es un viejo manual que no sirve para nada porque la gente no va a votar, por más que yo diga que va primero Marra, no lo va a ir a votar. Primero eso, ya la operación a través de las encuestas con la velocidad de la información de hoy no tiene sentido. Es perder plata, a un candidato le haces perder plata y lo confundís. Eso primero. Segundo, ya con una sola encuesta tampoco sirve. Entonces yo mucho le digo, si no lo querés contratar a nosotros, cuando contrates a alguien, pedile que te haga un tracking, una seguidilla para entender un poco la película. Claro. Porque si no tampoco te va a servir. Porque es tan fluctuante el voto hoy en día y el electorado que de un mes a otro te cambia. Luego tenés que ir viendo ese registro. Es la mejor manera y es la que nos toca hoy, digamos, de hacer, porque está difícil la interpretación. Ahí está. Aníbal, un abrazo grande. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Gracias a ustedes. Chao. Dale, gracias. Hasta luego. Abrazo. Bueno, pasó Aníbal Urios de C Consultores.